Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luz Karine González Julio, soy enfermera, especialista en salud ocupacional y magíster en ciencias de la enfermería. El día de hoy continuamos con la segunda parte de esqueleto axial y vamos a hablar sobre los huesos de la cara. Entonces, cuando hablamos de los huesos de la cara, tenemos que saber que esos huesos de la cara, como ya lo vimos en la parte anterior, nos referimos a ellas como el viscerocráneo. Viscerocráneo porque contiene los órganos de los sentidos, palabras más, palabras menos. El viscerocráneo va a estar compuesto por 14 huesos. 6 de ellos van a ser pares y 2 de ellos van a ser impares. Entonces vamos a tener 2 nasales, 2 lagrimales, tenemos 2 palatinos, 2 cornetes inferiores, un hueso vómer, 2 maxilares, 2 huesos cigomáticos y una mandíbula. Esos son los 14 huesos de la cara. Los impares van a ser obviamente el hueso vómer, va a ser la mandíbula, y los huesos pares pues ya sabemos van a estar el nasal, los palatinos, los cigomáticos, los cornetes inferiores, los 2 maxilares. Los huesos lagrimales también van a ser, y los huesos cigomáticos van a ser parte de los huesos pares de la cara. Acuérdense que aquí vamos a tener 14 huesos faciales. Si hablamos del hueso vómer, y es este que está aquí señalado, básicamente es un hueso que es de la cara, es de forma laminar, o sea, forma una lámina como una placa, ¿verdad? Los libros te la definen como que esa placa es cuadrangular, que es irregular, que es muy compacta, es impar y es mediana, es decir, está en la línea media. Miren que ella básicamente va a estar en el centro de nuestra cavidad nasal y básicamente me va a dividir las fosas nasales, ¿sí? Derecha e izquierda, ¿verdad? Y está en la parte posterior del tabique nasal. Ese es el hueso vómer. Ese es uno de los huesos que a uno nunca se le olvida. Vamos a encontrar los huesos lagrimales o unguis. Aquí lo vemos en la vista lateral, lo vemos aquí ubicado en la vista anterior y aquí lo vemos en el dibujo, el hueso lagrimal. Recibe el nombre de hueso lagrimal o unguis porque parece o tiene la forma como de una uña. Listo. Entonces este hueso es una pequeña lámina, es muy chiquita, es compacta, generalmente con forma de cuadrilátero, es delgada, va a tener 2 caras, una cara externa y una cara interna hacia el cráneo y tiene 4 bordes, obviamente porque hablamos de que tiene una forma de cuadrilátero. Está formado exclusivamente por tejido compacto, es decir, el hueso duro no tiene hueso esponjoso. Miren que este es un tipo de hueso plano. Si seguimos avanzando con los huesos de la cara, vamos a encontrar el hueso de la mandíbula. Es el único hueso de la cara que es móvil. Es un hueso que es impar, va a ser central, es simétrico, tiene una forma de herradura y está en la parte antero-inferior de la cabeza. Entonces, aquí logramos ver nuestra mandíbula, el hueso de la mandíbula, y aquí logramos ver los distintos reparos óseos que tiene. Si miramos acá en esta vista, estamos viendo una vista medio lateral anterior, vamos a encontrar que la mandíbula va a tener un cuerpo, que sería todo esto, sería el cuerpo. Aquí de esa parte donde van los dientes, todo esto sería el cuerpo. Va a tener un ángulo, que sería este punto de aquí, y va a tener una rama. O sea, es la conformación general de la mandíbula. Si nos vamos a la rama, vamos a encontrar una saliente anterior. Eso se llama el proceso coronoideo o proceso coronoides. Aquí los tenemos a ambos lados. Y en la parte posterior de esa rama vamos a encontrar un cóndilo. Acuérdense que el cóndilo me habla de su relación con una articulación. Entonces aquí hablamos del cóndilo mandibular. Esto es lo que se me articula con los demás huesos del cráneo. Listo. Vamos a encontrar en el cuerpo el foramen mentoniano. Listo. Vamos a encontrar obviamente los procesos alveolares inferiores, esos alveolos donde se van a insertar los dientes. Si miramos la parte interna de la mandíbula, miren que aquí ya lo estoy viendo en una vista posterior, vamos a encontrar la línea miloidea donde se insertan músculos y vamos a encontrar la espina mental. En la parte de la rama de la mandíbula vamos a encontrar el foramen mandibular. Esos son los
Reparos óseos que se deben aprender de la mandíbula. Proseguimos con los huesos cigomáticos. El hueso cigomático también se conoce con el nombre de malar. Ese digamos que es el que me va a formar los pómulos, donde las chicas echan el parte del rubor, ¿verdad? Ahí voy a encontrar el hueso cigomático. Miren lo que aquí está en un azul muy claro, de un lado y del otro. Miren que es un hueso que es bilateral. Este va a ser par, va a ser corto, es muy compacto, está situado en la parte más externa de la cara. Ya habíamos visto en clase pasada que este hueso cigomático tiene una rama cigomática que se me va a articular con el hueso temporal. A su vez, este malar se me articula con el maxilar, miren que aquí está unido al maxilar, ¿verdad? Está unido al hueso esfenoides, acuérdense que esto moradito que está acá, que se alcanza a apreciar, que sale hasta acá, es el hueso esfenoide, está articulado, y está articulado acá con el hueso frontal. Básicamente, ¿qué me forma? El pómulo de la cara. Me forma la parte inferior de la órbita ocular, ¿verdad? Y ya sabemos que se me va a unir con el hueso temporal a través de la rama cigomática, formando el arco cigomático. El arco cigomático sería esto que vemos aquí señalado en rojo. Este es el hueso malar. Él tiene una pequeña rama cigomática. Cuando lo vean en el software se van a dar cuenta que se ve aquí en este arco en la mitad una pequeña unión, una pequeña articulación en la cual se articula con la rama cigomática del hueso temporal, que se acuerdan que es este que vimos y que contiene todo el órgano vestíbulo-coclear. Siguiendo, pasamos a los huesos palatinos. Los huesos palatinos los vamos a encontrar en la parte, digamos, lo que nos forma vulgarmente el piso, el techo de la boca, por decirlo de alguna manera, nos va a formar el paladar. Este va a ser un hueso que es par, sino que a pesar de que están divididos, miren que están unidos acá por una articulación, ¿verdad? Es un hueso que es par, que es corto y que es compacto, es de forma irregular. Va a tener dos porciones, una porción que es horizontal. La porción horizontal sería esta que vemos aquí y esta que está aquí sería la porción vertical. Listo. Perdón, este dibujo está equivocado. Esta debe ser la horizontal y esta debe ser la vertical. Obviamente va a tener dos caras, va a tener cuatro bordes, se sitúa detrás del maxilar superior, ¿verdad? Lo voy a articular con el hueso esfenoides, se articula con el etmoides, con el cornete inferior y con el hueso vómero. Eso también se lo tiene que, acuérdense que es importante que usted se aprenda con qué huesos articula para poderse ubicar espacialmente en un modelo anatómico. Si hablamos del hueso maxilar, acuérdense que maxilar es la parte superior, esto es el maxilar. Abajo se conoce como mandíbula, arriba es maxilar. Este va a ser un hueso, el hueso maxilar es un hueso que es par, es decir, hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Va a ser corto, de forma irregular y cuadrilátera. Es el hueso más importante del viscerocráneo. Es que me va a formar la base, prácticamente. Listo, para sostener muchas de las estructuras que están ahí. En su interior yo voy a encontrar se llena de aire, ¿verdad? Voy a encontrar unos agujeros, por cierto, que me van a ayudar a formar los senos. Aquí tengo el seno maxilar. Más adelantico van a ver cómo están los senos conformados. En esos senos, cuando se acumula moco, ¿verdad? Porque se taponan por la acción de bacterias, el calor y la humedad, hace que se acumulen, que se cierren esos poros de ciertas sustancias que tienen que circular por ahí, porque los senos te permiten que circule aire y eso nos permite también resonar un poco la voz y demás. Cuando eso se taponan, esos senos, se puede llegar a producir algo que se llama la sinusitis, es decir, la inflamación de los senos. Y esos senos obviamente van a generar una infección con fiebre, con un olor característico. Yo creo que si ustedes han sufrido de sinusitis o sus familiares se dan cuenta que tienen un olor característico la sinusitis. Listo. Entonces ya vemos cómo está ubicado el maxilar. Aquí solo logramos ver una parte del maxilar, alcanzamos a ver la fosa incisiva del maxilar y la sutura palatina media. Miren que aquí puedo ver, aquí tengo los senos maxilares, ¿verdad?
Hay unos senos que son etmoidales, es decir, que están en el etmoides, unos senos que son frontales, es decir, están en el hueso frontal, y unos esfenoidales que están en el hueso esfenoide. Todo esto son partes huecas. Si por alguna infección, una gripa mal cuidada, esto se llega a taponar, ¿verdad? Se va a llenar de bacterias, se va a llenar de moco, ese moco empieza a crecer, genera una presión positiva que genera mucho dolor y las bacterias que están ahí creciendo y el moco, eso se descompone y genera un olor putrefacto, que es característico de las personas que tienen sinusitis, es decir, una infección en todos los senos paranasales. Esto a modo de información. Seguimos con los huesos de la cara con los huesos nasales. Huesos nasales obviamente va a haber dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Miren que aquí tenemos los huesos nasales, del lado derecho e izquierdo. Son dos huesos, son corticos, son pequeños, tienen forma cuadrilátera, ¿verdad? Me van a formar la raíz o el dorso del puente de la nariz. Usted se lo puede tocar. Cuando usted se toca la nariz, la punta, ahí lo que está tocando es cartílago, siga subiendo y apenas llega a la parte más dura, eso es lo que te está formando los huesos nasales, esa dureza. Listo, eso me forma el dorso o el puente de la nariz. ¿Con qué se va a articular estos huesos nasales? Se articulan con el hueso maxilar. Acuérdense que esto aquí tenemos el maxilar al lado y lado, tengo el hueso frontal y por dentro yo voy a encontrar la articulación con el hueso etmoides. Vamos a encontrar también los cornetes nasales. Los cornetes los voy a encontrar en la parte interior de las fosas nasales, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen esta forma. Son como unas sinuosidades que cuando vean respiratorios se van a dar cuenta que tienen una función muy específica en filtrar el aire, el calentarlo por la disposición que tienen de mucosa. Entonces yo voy a encontrar los cornetes inferiores, hay cornetes medio y cornete superior. Estos cornetes nasales van a tener una forma de hueso esponjoso, digamos que están conformados por el hueso esponjoso y van a estar cubiertos por una mucosa delgada, una mucosa que es caliente, que es húmeda, que tiene vello, que me va a permitir filtrar el aire, me va a permitir calentarlo y me va a permitir humedecerlo antes de que llegue a los pulmones. Por eso tienen gran importancia. Su número por lo general son 3, aunque pueden llegar a ser 5, eso depende de la formación, pero eso no afecta el proceso respiratorio. Nos encontramos con el hueso hioides. El hueso hioides se cuenta dentro de los huesos del cráneo, sin embargo, ni hace parte de la cara ni hace parte del cráneo. ¿Sí me explico? De los huesos del cráneo, de la bóveda y de la base. Este hueso es el único hueso del esqueleto axial que no se me articula con ningún otro. Ese huesito está solito, no se articula con ninguno. Está sostenido por ligamentos, pero no se articula. Cuando vemos el hueso hioides es más o menos así, ¿verdad? Va a tener unas proyecciones, te dicen unas astas, te dicen los libros, unos cuernos. Entonces hablo de un cuerno mayor, que es lo más protuberante, al lado y lado, y tiene un cuerpo menor y el resto sería un cuerpo. Eso es lo que me conforma el hueso hioides, que muchas veces es punto de referencia para hacer traqueostomía. Uno palpa dónde está el hueso, para buscar los cartílagos que se pueden, como punto de referencia para ubicar los cartílagos que yo necesito ubicar para poder hacer una traqueotomía. Los últimos huesos que me hacen parte del cráneo, de los huesos del cráneo y de la cara, vamos a encontrar los huesos del oído. Ustedes saben que el oído tiene una composición de un oído externo, un oído medio, ¿verdad? Y un oído interno. Resulta que en el oído medio yo voy a encontrar los 3 huesecillos más pequeños del cuerpo, que van a ser el martillo, el yunque y el estribo, ¿verdad? Son los más pequeños. Tengo 3 a cada lado, ¿verdad? Estos huesitos son mucho más pequeños que no alcanzan ni siquiera a llenar una falange suya. Son bien pequeñitos, son los más pequeños. Entonces miren que hemos visto varias curiosidades. Tenemos en huesos de cráneo y cara el único hueso que no se articula con ningún otro, que es el hueso hioides. El único hueso móvil de los huesos del cráneo y de la cara, que va a ser la mandíbula, y los huesos más pequeños del cuerpo, que van a ser los huesecillos del oído, ¿verdad? Esto cuando estemos viendo oído, cuando estemos viendo ya la parte de la función, vamos a aprender cómo funcionan para podernos ayudar a generar el sonido.
Miren, aquí los tenemos magnificados, ¿verdad? Tenemos el martillo, tenemos el yunque, obviamente tiene forma de yunque, y el estribo, que prácticamente él tapona algo, eso lo vamos a ver más adelante, tapona una fosa que se llama la fosa oval, que me va a permitir transmitir o transducir los movimientos mecánicos y ayudar a conducirlos que se empiezan a convertir en ondas sonoras. Si hablamos de la cara también va a tener cavidades. Entonces voy a tener la cavidad bucal, obviamente es una cavidad que es impar porque usted no tiene dos bocas, usted tiene solo una, y se sitúa en la parte inferior de la cara. Obviamente debajo de las fosas nasales vamos a tener otra cavidad que es la que me representan las fosas nasales, dos cavidades que van a estar por debajo de las órbitas, ¿verdad? Por debajo de la base del cráneo, y que van a estar por arriba de la cavidad bucal, y las cavidades orbitales, que son las que me van a alojar el globo ocular. En las diapositivas, que ya las tienen colgadas en el aula virtual, pueden encontrar esta imagen y pueden empezar a probar sus conocimientos sobre si identifican cuáles son los huesos que están señalados acá y que conforman los huesos de la cara. Si pasamos ya a la siguiente parte del esqueleto axial, tenemos que hablar de la columna vertebral. La columna vertebral, junto con las costillas, junto con el esternón, me van a formar todo el tronco del esqueleto, ¿verdad? Ahí voy a tener 26 huesos en la columna vertebral, que van a estar repartidos en varias regiones. Voy a tener la región cervical, que es la que voy a encontrar en el cuello, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea. Entonces, si miramos la columna vertebral, ella va a tener varias curvaturas que son normales. Va a tener una curvatura cervical, va a tener una curvatura torácica, va a tener una curva lumbar y va a tener una curva sacra. Estas curvas están dispuestas de tal manera para poder sostener el peso del cuerpo. Listo. Aquí vemos la columna vertebral en distintas vistas. Aquí lo estoy viendo en una vista lateral, donde se aprecian todas las curvas. Hablamos que hay curvas convexas y hay concavidades. Aquí la estoy viendo de frente, miren que se ve completamente recta. Y la estoy viendo en la parte posterior, donde también se ve recta. Resulta que estas curvaturas se van adquiriendo en la medida que se va creciendo y se va desarrollando el cuerpo. En un feto de 2 meses, pues hay una sola curva. En el feto de 2 meses ya empiezan a pronunciarse algunas curvas. Recién nacido es mucho más recto, la parte cervical y torácica, se genera una pequeña curvatura entre la unión lumbar y sacra. Vamos a ver que en los 4 años se van perfilando las curvaturas. A los 13 años ya hay unas curvaturas ya más formadas, más pronunciadas, hasta llegar a adulto, en el cual ya puedo identificar completamente la curvatura cervical, la curvatura torácica, la curvatura lumbar y la curvatura sacra. Importante, hablando de las curvaturas de la columna, que hay ciertas patologías que se dan por curvas que no deben estar en la columna. Lo normal de la columna es que siga la línea verde que tenemos aquí señalada, ¿verdad? Cualquier cosa que no me señale esa línea en la vista que estemos mirando, vista anterior, vista lateral o vista posterior, puede tener algún tipo de patología. Aquí tenemos una paciente, miren la línea verde y miren la línea de su columna. Miren que se va hacia un lado. Cuando las curvaturas se pronuncian hacia un lado, en el que obviamente yo voy a encontrar que se va a elevar el hombro, que se eleva la cadera, hablamos de que esa paciente tiene una escoliosis. Listo. Si miramos ahora la columna en esta otra imagen, miren cómo debe ser la curvatura normal, que es la verde, y miren la curvatura cervical. Miren que la curvatura de la parte torácica a la cervical se pronuncia mucho, ¿verdad? Hacia adelante. Esto es lo que me va a formar una joroba y esto se llama cifosis, cuando se da esa curvatura hacia adelante en la columna cervical y parte de la torácica. Y hablamos de una lordosis, cuando aún viendo la columna en vista lateral, hay una curva muy pronunciada en la zona lumbar, pero la curvatura se pronuncia hacia la parte ventral, es decir, a la parte de adelante, la parte anterior del cuerpo. Las embarazadas, fisiológicamente, por mantener su centro de gravedad, ¿verdad?,
y mantener la bipedestación y poder caminar y todo eso sin problema, sosteniendo el peso extra, hacen fisiológicamente una lordosis. Malo es que si usted no tiene ningún peso acá adelante, esté desarrollando una lordosis, porque está hablando que hay un problema en la columna. Nosotros acá en la costa tenemos vendedores que andan con una paila que se la colocan en la cintura y ese peso hace que ellos, para tratar de equilibrar, se echen hacia atrás, pronunciando mucho más eh, la curvatura de la columna lumbar, lo que hace que tenga una lordosis, ¿verdad? La cifosis, cuando usted está en una mala posición, que se encorva para ver el computador y todo eso, sus músculos se ponen mucho más laxos y no sostienen y empieza a desarrollar una cifosis o una joroba. Listo. Entonces es importante que lo conozcan. Si miramos nuestra columna vertebral y miramos nuestras vértebras, vamos a ver que las vértebras van a tener una, digamos que una morfología muy similar a lo largo de toda la columna, a lo largo de todas las regiones. Ellos van a tener un cuerpo vertebral, van a tener un arco vertebral, unas apófisis articulares, unas apófisis espinosas. Listo. Y vamos a tener estas apófisis que son las apófisis transversas. Básicamente esa es la estructura de las vértebras. Va a variar mucho es de acuerdo a la región donde se encuentren, el tamaño del cuerpo vertebral, el tamaño también de la apófisis espinosa a lo largo de la columna vertebral. Ya lo vamos a ver cuando veamos los distintos cortes de la columna vertebral. Vale anotar también que entre vértebra y vértebra generalmente yo voy a tener un disco intervertebral, que es una articulación del tipo anfiartrosis, me permite ciertos movimientos. Listo. Me da cierta libertad de movimientos, pero no son tan amplios como los que puedo tener en un miembro superior o en un miembro inferior. Cuando ustedes estén rotando por pediatría, se van a encontrar con pacienticos que van a tener una espina bífida, que básicamente te muestra un defecto en la columna vertebral. Aquí, ¿qué pasa? La columna vertebral te abre un espacio, un poquito, que permite que salga parte de las meninges del contenido que debe estar en el canal de la médula espinal, que lo vimos cuando hablamos de cavidades en la primera clase de anatomía y fisiología. Entonces, por ahí puede salir o las meninges, ¿verdad? O puede salir meninges y médula espinal, que es mucho más complicado y generalmente requiere una reparación. Puede aparecer en cualquier parte de la columna, en cualquier porción de la columna vertebral. El problema es que mientras más alto se dé, ¿verdad? Mayores complicaciones o secuelas puede tener el paciente. Bueno, empecemos con la primera región de las vértebras. Vamos a hablar de la región cervical. La región cervical está conformada por 7 vértebras cervicales. Hablamos de que hay unas vértebras que son típicas y unas atípicas. Las vértebras cervicales van a tener 2 vértebras atípicas. Se les dice atípicas porque no van a tener la misma forma que les dije, que tienen un cuerpo vertebral, una apófisis espinosa. No, estas cambian en su morfología. Esas vértebras van a ser atlas y axis. No se les puede olvidar jamás que la primera vértebra del cuerpo, es decir, la C1, va a tener el nombre de atlas y la segunda se va a llamar axis, que es la cervical 2. Todas las vértebras se enumeran según la inicial de la región, en este caso tienen la C de cervical, listo, y se les pone el número de la vértebra según su disposición dentro de esa misma región, ¿verdad? Las vértebras cervicales, ¿dónde las voy a encontrar? En el cuello, me permiten la movilidad del cráneo, me permiten que yo pueda girar la cabeza, ¿verdad? Y van a ser 7. Aquellas que me permiten que yo pueda girar, lo van a hacer atlas y axis, porque tiene una disposición diferente. Si mira, atlas tiene la forma como de un anillo, y axis tiene una prolongación o una apófisis donde se encaja el atlas. Eso permite que usted pueda hacer un movimiento de decir no, de girar la cabeza. Eso me lo permite esta unión de atlas y axis. Listo. En la última parte de las vértebras cervicales vamos a encontrar la C7. La C7 se caracteriza porque su apófisis espinosa, y hablamos de espinoso, la apófisis espinosa siempre va a ser la parte posterior, vamos a encontrar que esta apófisis de la vértebra C7 va a ser mucho más prominente. Entonces también en algunos libros la mencionan como la vértebra prominente.
Aquí les estoy mostrando un corte de las vértebras cervicales. Vemos que tienen de la C7 a la C3, tienen esta complexión, tienen cuerpo vertebral, ¿verdad? Van a tener unas caras articulares, van a tener su lámina, van a tener su apófisis o proceso espinoso, ¿listo? Y así se disponen. Básicamente esa es su morfología, exceptuando atlas y axis que no la tiene. Esto es lo mismo que ya les había dicho. Para que no se olviden de atlas y axis, atlas, que es la C1, parece que es como si fuera la tuerca, y axis como si fuera el tornillo. Listo. Entonces una encaja sobre otra. Las articulaciones que vamos a tener en cabeza y cuello, obviamente van a ser las de la hueso y de la cara, ya nosotros sabemos que son sin artrosis, es decir, son articulaciones que no me permiten ningún tipo de movimiento, exceptuando la de la mandíbula. Las articulaciones del maxilar inferior y de los temporales o las temporomandibulares, ¿verdad? Van a ser una articulación tipo diartrosis, permiten amplitud de movimientos. Las intervertebrales van a ser anfiartrosis, permiten un movimiento limitado. Entonces ya habíamos visto en la primera clase que hablamos de las articulaciones, entonces para recordarles, las sinartrosis son articulaciones sin movimiento, las encontramos en el cráneo. Las anfiartrosis van a permitirme un movimiento ligero, ¿verdad? Los encuentro en los cuerpos vertebrales, también en la sínfisis púbica, eso lo recordaremos cuando estemos viendo cintura pélvica. Y diartrosis van a tener un movimiento libre y se encuentran en la gran mayoría de las partes del cuerpo, aquellas que me permiten una gran amplitud de movimientos. Aquí nuevamente estamos viendo, entonces ahora sí, estamos viendo el cráneo, listo, y cómo se une o se conjuga con las vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que había unos cóndilos que yo les había mencionado, esos cóndilos occipitales? Esos ayudan para articular la vértebra atlas, el C1. Bueno, ya terminamos la región cervical. La región que sigue es la región torácica. En esta región torácica vamos a tener 12 vértebras torácicas. Cada una de estas se va a articular con las costillas. Vamos a tener la misma disposición. Miren, tienen un cuerpo vertebral, un agujero vertebral, tienen sus pedículos, tienen sus láminas, ¿listo? Tienen sus apófisis transversas a los lados y la apófisis espinosa. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Que aquí el cuerpo vertebral va a ser un poco más grande, ¿listo? Cuerpo más grande. Miren que ya vimos, aquí tenemos las cervicales y aquí vienen las torácicas. Aquí las torácicas se identifican con la T. Entonces van de la T1 hasta la T12. Listo. Después de, ya vimos cervicales, vimos torácicas, vienen las lumbares. Vamos a tener 5 vértebras lumbares, de la L1 a la L5. Aquí las vértebras lumbares van a ser, su cuerpo vertebral va a ser mucho más grande y de por sí las vértebras lumbares van a ser más grandes que las torácicas y a su vez que las cervicales, porque obviamente ellos sostienen mayor cantidad de peso, están sosteniendo casi que todo el tórax. Listo. Entonces su cuerpo vertebral va a ser grandísimo, ¿verdad? Pero tienen la misma estructura. ¿Qué voy a tener? Cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, ¿verdad? Voy a tener la apófisis transversa y las apófisis espinosas. Si usted miren cómo está la disposición de las apófisis espinosas, que son las que van hacia la parte posterior del cuerpo, van a ser más rectas. En la región cervical van a apuntar hacia abajo en la torácica. Miren la diferencia que hay. Acuérdense que cuando usted le dicen que se le ve el espinazo es porque se le ve la columna vertebral. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de que se están viendo las apófisis espinosas. Esto sobre todo en las personas que son muy delgadas, ¿ok? En la última parte de la columna vamos a encontrar el hueso sacro. El hueso sacro es una unión de 5 vértebras, de la S1 a la S5, ¿verdad? Básicamente forman como una especie de triángulo. Listo. Estas vértebras sacras se empiezan a pegar a partir de los 16 a los 18 años. Y se piensa que ya para los 30 años este proceso de fusión de las vértebras del sacro ya está completo, ¿verdad? Básicamente este sacro lo voy a encontrar en la parte posterior de la cavidad pélvica.
¿listo? Está en el medio de los huesos de la pelvis, ¿verdad? O los huesos del sacro, y me va a ayudar a sostener la cintura pelviana, la cintura pélvica. Si miramos la comparación de un sacro entre un hombre y una mujer, el hueso del sacro en la mujer va a ser más corto y va a ser más ancho y más curvo entre S2 y S3. Aquí vemos el sacro. Miren que aquí vemos cómo se determina el sexo por ver sobre el sacro. En el sacro, el femenino, aunque es curvo, la curva no es tan pronunciada. Y esto es importante porque como las mujeres paren, ¿verdad? Y sus hijos tienen que salir por el canal vaginal. Si tuviéramos una curva demasiado pronunciada, se dificultaría el proceso del parto. El bebé no podría salir. Entonces, por eso tiene una curva, pero no tan pronunciada. En cambio, en el del hombre, obviamente el sacro es mucho más curvo. Por eso los médicos forenses, al encontrar una osamenta, pueden determinar por el sacro, por la estructura de los huesos del cráneo, la forma de las órbitas, ¿listo? Pueden saber, y ciertas características del cráneo, pueden saber si era de un hombre o de una mujer, ¿listo? Después del sacro viene el coxis, que sería la última punta que vemos acá. El coxis está formado también por la fusión de 4 vértebras, de la CO1 a la CO4, ¿verdad? Ellas se funcionan mucho después de lo que se fusionan las sacras, es decir, empiezan entre los 20 y los 30 años, empiezan a hacer su fusión, ¿verdad? Y digamos que forma la parte final del sacro. Esto quiere decir que sacro y coxis terminan formándome después de los 30 años un solo hueso, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la cara anterior del sacro y aquí vemos la cara posterior. En la cara anterior logramos ver la apófisis articular superior, el borde de la base del sacro y el promontorio sacro. Y en la parte posterior identificamos esta línea que se conoce como el canal del sacro. La cresta, aquí tenemos, perdón, el canal y aquí vemos la cresta del sacro. Aquí les traigo este cuadro, lo tienen en las diapositivas para que ustedes puedan mirar las diferencias entre vértebras cervicales, miren que son más pequeñas, un cuerpo vertebral mucho más pequeño. Las torácicas tienen un cuerpo vertebral mucho más grande, ¿verdad? Que las torácicas. Miren que tienen hasta más pronunciadas las apófisis transversas y miren que cómo se ve mucho más grande el cuerpo vertebral de la lumbar comparándola con la torácica y con la cervical. Aquí pueden analizar todas las características que tienen estas vértebras y qué las diferencia. En un examen yo podría colocarles, identifíqueme si esta vértebra es cervical, si es torácica o si es lumbar. Y usted por las características morfológicas de esa vértebra debería poder ubicarlo. Acuérdense que si tienen algunas preguntas en el conversatorio las vamos a terminar de aclarar cualquier duda o inquietud que tengan respecto a este tema. Siguiendo con el esqueleto axial, vamos a pasar a los huesos del tórax. Entonces, en los huesos del tórax, ¿qué vamos a encontrar? Las costillas, vamos a encontrar el esternón, ¿verdad? El esternón lo vamos a encontrar situado en la parte media y anterior del tórax, ¿verdad? A cada lado de él, a sus extremos laterales, vamos a encontrar las costillas, 12 costillas por cada lado. Y por detrás, en el tórax, vamos a encontrar la columna vertebral. Entonces, miren que esto básicamente, columna vertebral, tórax, costillas y esternón me están formando como una caja. Esto se conoce como la caja torácica, que me ayuda a formar el tórax, ¿verdad? Vamos a ver que hay unos cartílagos que me ayudan a unir las costillas con el esternón. Entonces, aquí logramos ver mejor la imagen. Aquí vemos dónde empieza T1, la columna vertebral, el T1. Miren dónde termina en T12. Aquí logramos ver el esternón, los cartílagos costales, es decir, los cartílagos que me van a ayudar a unir costillas con el esternón. Listo. Ya vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Entonces, ya sabemos que este tórax va a tener en términos generales
fisiológicamente normales o morfológicamente normales, va a tener una forma de cilindro, va a tener 37 piezas, 12 vértebras torácicas, 24 costillas, 12 a cada lado y un esternón. Eso es lo que me va a formar el tórax óseo, que forma como una especie de cavidad, la cavidad torácica, donde se van a albergar órganos que son muy delicados y requieren una protección. Listo. Si miramos el esternón va a estar compuesto por 3 partes. Un manubrio o mango, según el libro en el que lo busquen, un cuerpo, que sería todo esto, y un apéndice o apófisis sifoides, que es esta de aquí. Ellos están unidos por el ángulo esternal, me ayuda a unir cuerpo del esternón con el manubrio. Vamos a ver que a sus lados hay unos espacios o escotaduras costales en las cuales se me permite que se articule el cartílago de la costilla con el esternón. Listo. El esternón es punto de referencia cuando usted va a tomar un electrocardiograma. Generalmente usted ubica el manubrio del esternón, baja un poquito para ubicar el segundo espacio intercostal y de ahí seguir los puntos de referencia para colocar las chupas en el pecho, las chupas precordiales. Listo. O los electrodos, para decirlo más elegante. Los electrodos. Entonces ustedes tienen que saber dónde está ubicado su esternón, dónde está el manubrio del esternón. Igual la apófisis sifoides es punto de referencia para hacer reanimación cardiopulmonar. Usted generalmente palpa hacia la parte inferior buscando la apófisis sifoides porque en ese punto usted no puede hacer presión y se va hacia la zona media. Y en la zona media es donde usted empieza a hacer su masaje cardíaco o las compresiones cardíacas. Generalmente este esternón va a medir entre 15 y 20 centímetros de longitud. Por su estructura se considera un hueso que es plano, ¿verdad? Ya habíamos dicho que tiene partes importantes. Tiene un manubrio, tiene un cuerpo y tiene una apófisis sifoides. Esta apófisis sifoides también es punto de referencia cuando usted va a colocar una sonda nasogástrica. Resulta que usted tiene que medir la sonda nasogástrica y usted mide desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta la apófisis sifoides para saber cuál es el punto en el cual debe quedar, hasta dónde debe entrar la sonda nasogástrica para que no quede fuera del estómago. Por eso es importante que conozcan las partes del esternón. Muchas veces el esternón puede venir con malformaciones. Entonces podemos ver a personas que tienen un pecho excavado o hundido, en el cual el esternón, mire, está como está aquí. Ahí decimos que el paciente tiene un pectus excavatum. Ustedes van a profundizar mucho más en estas malformaciones de tórax y todo eso cuando estén viendo valoración. Cuando sobresale el esternón hablamos de un pectus carinatum. Entonces, si está hacia adentro, está hundido, es un pectus excavatum. Si está hacia afuera, es un pectus carinatum. El esternón se articula con la clavícula. Entonces hablamos que hay una articulación esternoclavicular. Listo. Se articula el esternón con la clavícula. Entonces para eso hay una serie de ligamentos que me ayudan a sostener. Aquí tenemos el ligamento esternoclavicular, el costoclavicular, que me ayudan a sostener ese esternón, ¿verdad? Con la clavícula. Entonces ya sabemos que el esternón y la clavícula se unen a través de la articulación esternoclavicular. Si hablamos de las costillas, vamos a tener 24 costillas, 12 a cada lado, ¿verdad? Que me van a dar el soporte estructural a la cavidad torácica. Se habla de que hay unas costillas verdaderas. Las costillas verdaderas son las 7 primeras, es decir, en las cuales su cartílago se conecta directamente con el esternón, ¿verdad? Miren que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Estas 7 primeras se consideran verdaderas porque se conectan directamente con el esternón a través del cartílago costal. Vamos a hablar de unas costillas falsas, que son aquellas que no se conectan directamente con el esternón, sino que se conectan al cartílago de la séptima costilla para poderse conectar al esternón, ¿verdad? Entonces eso se llaman costillas falsas. Las últimas 2 costillas falsas se llaman costillas flotantes, que serían estas 2 moradas que vemos acá y estas 2 moradas que vemos aquí. Son las flotantes. Esas son las únicas que no tienen cartílago. Listo. Si vemos una costilla y la sacamos, vamos a encontrar unas partes que son importantes. Usted va a identificar una cabeza. Esta cabeza es la que se va a pegar o se va a unir a la columna vertebral
vamos a encontrar un cuello, vamos a encontrar una protuberancia que se llama tubérculo, viene la curvatura normal de la costilla y por último vamos a encontrar el cartílago costal, que es el que se me va a unir con el esternón. Miren que esto estaría en la parte anterior de la costilla, el cartílago costal, y la cabeza y el cuello estarían en la parte posterior del cuerpo, es decir, son las que me van a ayudar a articular con la vértebra. Miren que aquí tenemos la vértebra, aquí vemos cabeza, cuello de la costilla y el tubérculo. Y luego se hace el ángulo para hacer la curva de la costilla. Nuevamente vemos aquí en otra vista, en la vista posterior, tengo la cabeza, tengo el cuello, el tubérculo, la curvatura y hacia la parte anterior ya voy a encontrar la fijación al cartílago. Aquí estaría el cartílago costal, que es el que me va a ayudar a pegar esa costilla con el esternón. Aquí tienen un cuadro, lo tienen en las diapositivas para que lo revisen, donde van a poder identificar cuáles son las costillas, si es verdadera o si es falsa. Miren que son verdaderas hasta la séptima, octava, novena y décima son falsas, la onceava y la doceava son falsas y flotantes. Listo. Si tienen cartílago costal, ¿con qué cuerpos vertebrales se articulan? ¿Verdad? Si se articulan con una carilla costal transversa. Listo, es decir, se apoyan en otro cartílago costal para poderse unir al esternón y si tienen tuberosidad en la costilla. Eso es importante que lo analicen y lo tengan claro. Por eso se los dejo en el cuadro. Aquí estamos viendo una vista posterior, ¿ya? En la que estamos viendo nuestra columna vertebral. Sé que es la vista posterior porque tiene las apófisis espinosas, que son todo esto que está aquí, y vemos cómo se articulan las costillas con estas vértebras. Aquí las logramos ver. Miremos aquí las costillas, aquí las pueden ver cómo van las costillas verdaderas de la 1 a la 7. Listo. Las costillas falsas y las costillas flotantes. Les dejo también esta imagen para que puedan identificar los elementos que están señalados para ver qué tanto comprendieron sobre la estructura y composición de nuestra caja torácica. Aquí tienen otro ejemplo de una vértebra, partes del esternón para que también lo realicen. Aquí tienen, digamos que el cuerpo, una sección del tórax con su vértebra, esternón, obviamente las costillas, y que puedan identificar cada una de las partes en esa gráfica o imagen. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren hacer alguna aclaración, pues tendremos los espacios del conversatorio para profundizar un poquito y aclarar aquello que no les haya quedado muy claro. Los invito a revisar, por favor, el capítulo 6 del libro Cuerpo, Forma y Función, que habla sobre los huesos y las articulaciones, y puedan leer todo sobre el esqueleto axial. Acuérdense lo importante que es llegar a la clase con el contenido preparado, porque nos permite aclarar y fijar el aprendizaje. Muchísimas gracias.